Hola a todos, soy Informas, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Phoenix Discon. Continuamos con el curso de Blender y en este caso vamos a introducirnos en el capítulo de las texturas. Habíamos visto algunos aspectos de los materiales. Con las texturas podemos lograr lo que no podemos hacer con los materiales. Con los materiales damos determinados aspectos a los objetos. Con las texturas podemos dar un aspecto realista utilizando imágenes sacadas de la realidad o utilizando texturas en blanco y negro, con lo cual logramos aspectos como los relieves. Vamos a ir viendo esto poco a poco. Primeramente estamos en el panel de materiales, vamos a introducir un color a nuestro material y nos vamos al panel de texturas y en principio vamos a observar que lo que tenemos es un conjunto de hasta 10 texturas con los cuales nosotros podemos utilizar multitextura en un solo objeto, hasta el punto que las texturas se van a sobreescribir, entre comillas. Quiero decir que la textura que se añada posterior a otra modificará la anterior, con lo cual podemos lograr determinadas cosas utilizando una textura, por ejemplo, para bump o para relieve, y otra textura pues para color en canal difuso, con lo cual aquí tendremos unos canales de texturas que podremos ir activando, sacando. Por ejemplo, en principio Blender carga una textura que se llama Text. Yo puedo cambiar el nombre a esta textura. Por ejemplo, puedo decirle, pues yo que sé, mi textura, por ser original. Y aquí tendríamos todas las texturas que vamos aplicando, incluso las que vamos eliminando. Si yo ahora, por ejemplo, añado otra textura, ¿vale? Tendríamos también la posibilidad de activarla o no. Aquí la activamos o no la activamos, o la mostramos o no la mostramos. Bien, luego añado una textura. ¿Qué opciones tenemos aquí? En principio tendríamos, bueno, aquí podríamos eliminar la textura que yo tengo seleccionada o añadir una nueva textura, con lo cual esto no añade texturas. Para añadir textura tendríamos que ir aquí y pulsar en el botón New. En principio esto lo que hace es añadir un número a este nombre que yo tengo aquí puesto, ¿vale? Simplemente añade un número. Y aquí en el botón Type lo que hacemos es añadir un tipo de textura determinado con el propósito de poder lograr esos aspectos que yo os he mencionado antes. Concretamente, para añadir una imagen o película tendremos que pulsar ahí en la opción de image o movie. En principio vamos a, para que veáis esos aspectos, vamos a introducir una textura de marble, o sea, es mármol. Veis que en principio son blancos, negros y grises. Vamos a ver en qué consiste, vamos a ver para qué podríamos utilizar esto. Veis que aquí abajo del previo aparece el botón textura, el botón material, con lo cual tengo el material ya con la textura aplicada, y el botón boot, con lo cual me mostrará la textura por un lado y el material por otro lado, el material con la textura aplicada. Veis que no se refleja en el objeto porque evidentemente hasta que rendericemos no vemos, ¿vale?, el resultado final de los materiales. Bien, ¿qué más opciones tenemos? Si nos vamos, tendríamos colors, que en realidad aquí cambiamos cosas. Tendríamos las propiedades del marble, en este caso las propiedades de la textura. Esto no lo vamos a ver por ahora. El mapping tampoco lo vamos a ver en este vídeo. Sería simplemente pues el mapeado, o sea, la colocación de esa textura sobre la superficie del objeto. Ya lo veremos. Y aquí tendríamos la opción de influencia. La opción de influencia, ¿en qué consiste? Tendríamos varios grupos. Primero el diffuse. El canal diffuse de siempre es el aspecto con el que vemos
la parte visible, por decirlo de alguna forma, de la textura sobre el objeto, ¿vale? Tendríamos también la zona especular, cómo afectaría esa textura a la zona especular, la geometría y demás. Bien, en principio el color, veis que aparece la opción activada, aquí activamos o no activamos ese factor. Entonces, si yo por ejemplo pulso en color, veis que no afecta para nada la textura al objeto, y en color activado veis que si yo voy quitando, la textura cada vez tiene menos influencia sobre la superficie del objeto. La intensidad la intensidad de esa textura, ¿vale?, sobre la superficie del objeto. Veis que tiene un canal alfa, ¿vale? Lo podemos activar o desactivar ahí. Que tenga un canal alfa va a afectar, pues, por ejemplo, a determinadas cosas como la emisión de luz por parte del objeto. En shading aquí tendremos la opción emit. Si yo activo la opción emit, veis como determinadas partes del objeto emiten luz. Precisamente las que emiten luz son las partes negras. Veis que si yo desactivo por ejemplo la opción de intensidad y la opción de color, veis como esas partes negras, ¿vale?, son las que están emitiendo luz. Y en la barrita lo que hago es que el aspecto, ¿vale?, que la influencia de esa textura, por